Buenas tardes a todos. Esta tarde vamos a hablar un poquito de las megabestias que habitaron en Guatemala. Mi nombre es Lorena Dávila y trabajo para el Museo de Historia Natural y soy la encargada de la sección de paleontología. Vamos a comenzar primero sabiendo lo que es la palabra paleontología. La paleontología no es nada más que la ciencia encargada del estudio de los organismos que existieron en el pasado, el medio en el que se desarrollaron, su evolución y extinción, y este estudio se hace a través de los fósiles. La palabra paleontología deriva de tres raíces diferentes de origen griego. La primera, palais, que significa antiguo, ontos, que significa el ser, y la tercera, que es logos, que significa tratado o el fundamento o la razón. Otro de los principales conceptos que se deben de manejar es que, ¿qué son los fósiles? Los fósiles son los seres vivos, tanto animales y plantas, y todo el testimonio de su vida. Eso quiere decir que pueden ser las heces de estos animales, pueden ser los rastros que dejaron, huellas al caminar y todo lo que tenga que ver con la actividad que ellos desarrollaron sobre la Tierra. Y más o menos tienen que tener mínimo de 10,000 años de haber existido. Ahora vamos a comenzar a platicar un poco sobre lo que son las megabestias que existieron en Guatemala. Creo que todos se van a familiarizar mucho con estos personajes. El Pleistoceno es la época en la cual habitaron y esta es más bien conocida como la Gran Era de Hielo o la famosa Era de Hielo. Como ustedes pueden ver, estos personajes que se encuentran en pantalla son precisamente los que le dieron vida a varias películas y son personajes que realmente existieron, a excepción de la ardillita, la famosa Scrat, porque este sí no es de esta era. Este fue inspirado en un mamífero prehistórico que no vivió durante la época de la era de hielo. Bueno, vamos a comenzar entonces a aprender un poquito al respecto de estos animales, estas megabestias que habitaron Guatemala. Cuando hablamos de megabestias nos referimos a animales que sobrepasan más allá de los 2 metros de altura. Son animales bastante grandes y muchos de ellos pues ya no hay ni siquiera seres que queden en la actualidad. Vamos a comenzar entonces con la primera. El primero es el perezoso gigante o también conocido como megaterio. Su nombre científico es Eremotherium laurillardi y es un organismo que, como ustedes pueden observar de su lado derecho de la pantalla, era un organismo bastante grande. Estos organismos llegaban a medir aproximadamente parados un total de 4 de altura. Son organismos muy tranquilos. Estos son animales que se alimentaban de ramas. Actualmente sus parientes más cercanos son los perezosos actuales, que ya no viven por estos contornos. Y estos son algunos de los huesitos que hemos encontrado de estos animalitos. Les cuento, este que está acá es uno nada más de sus molares. O sea, estos animales pertenecen al grupo de los desdentados, entonces no presentan dientes en la parte frontal, solo molares. Y uno de ellos es este que encuentran acá. Si ustedes pueden ver, es bastante grandecito. El que está a la par es la primera vértebra del cuello. O sea, la primera que tenemos acá que agarra la columna con el cráneo. Esta es su primera vértebra. Pueden ver el tamaño que tiene. Y este de acá todavía es para que nos asuste un poquito más porque por la relación del tamaño, ya que esto que ustedes miran acá es la falange, o sea, la puntita del dedo de este animal. Y esta es una falange pequeña. Y ahí en el museo tenemos una que es, ¿qué les puedo decir yo? Tal vez 1,5 más de tamaño. O sea, es mucho más grande que esta que se encuentra acá. Bueno, como pueden ver,
cuando se para este animal, este animalito, aquí se puede comparar con la altura de un ser humano, era bastante grande. Este se caracterizaba también por ser un animal que solo comía hierbas, era muy tranquilo y tenía una peculiaridad, era un animal que no se podía menear mucho, porque sus grandes garras, tanto en las manos como en los pies, no le permitían poner las patas completamente rectas y desplazarse en una forma más tranquila, sino resulta que tenían que voltearlas y caminar de lado prácticamente, porque las garras les impedían esto. Era un animal que también no tenía un cerebro muy grande, sino era bastante pequeñito. Yo creo que por estas razones este era prácticamente uno de los grandes presas que se podían tener y han de haber sido bastante apetecidos para los predadores. Acá en Guatemala existieron tres tipos de perezosos. Entre estos ahora tenemos el otro perezoso que era un poquito más pequeño. El anterior que les mostré, este se encuentra muy distribuido en toda Guatemala. Este Megalonyx, que es el otro perezoso que también existió, este era más pequeñito. Y este solo lo encontramos en el área de Petén. No lo encontramos en ningún, por lo menos hasta ahorita no hemos encontrado vestigios de este perezoso, que como pueden ver es muy similar al otro, solo que este sí no medía, llegaba a 4 metros, sino este llegaba como a 2,5 metros más o menos. Este sí no lo encontramos tan distribuido como el anterior. Y la única diferencia es que sus molares no forman una forma biselada, o sea, puntiaguda en la corona del diente, sino son totalmente redondos. Esa es la diferencia que hay con el anterior. Y aquí lo podemos ver que son bastante redondos. Entonces, este se llama Megalonyx. Son los dos perezosos que hemos encontrado para Guatemala. Se cree de un tercero, pero todavía no se los puse porque todavía no está confirmada muy bien la existencia de este. Ahora vamos a pasar a los proboscideos, ¿ok? Estos que normalmente nosotros conocemos en la era de hielo, el famoso Mani, que le da, este es el Mammutus columbi. Solo que este no es el mamut que normalmente mencionan en otros lados, el género mamut. Este Mammutus columbi se da en Columbia Británica de la parte de Estados Unidos y de ahí su nombre. El mamut este fue uno de los animales parientes del elefante que eran bastante grandes. El mamut es el que prácticamente le da el nombre a la era de hielo y es cuando nosotros hablamos precisamente, cuando mencionamos era de hielo, lo primero que se nos viene es el mamut y especialmente porque son peludos. El mamut que existió acá, como ustedes pueden ver, estos son sus molares y vamos a ver la diferencia que hay entre estos molares y los otros las otras especies de proboscidios que existieron en Guatemala. Especialmente hay una más, pero es posible que haya una que todavía no esté muy bien determinada. El mamut era tan grande que llegaba a medir 4 metros hasta el hombro, o sea, hasta esta parte de acá, en esta parte de acá. O sea, no solo por esto. Sus molares eran solo para poder masticar hojas, hierba. Entonces ellos no podían habitar en bosques ni nada de esto porque su dentadura estaba específica para lo que eran malezas. Nada más. Aquí podemos observar un esqueleto y la forma de los dientes. Ahora vamos a entrar al
otro proboscideo. Como ustedes pueden ver en su lado derecho siempre, este era mucho más pequeño, este era de altura hasta el 1.8 metros, o sea, casi llegando a los 2 metros, a comparación del otro que casi llegaba a los 4 metros. Esta especie, el Cuberonius iodon, es el que más está distribuido en todo el país. Es del que más hemos encontrado evidencias en Guatemala. A diferencia de, perdón, que se me olvidó de mencionarles, a diferencia del mamut, que este solo lo hemos encontrado en una trayectoria muy definida, donde va bajando por las glaciaciones hasta la América, hasta Costa Rica, nada más, de ahí no pasa. En tanto mastodonte, este sí está distribuido el género en desde la América del Norte hasta la América del Sur. Cuberonius tiene la característica, como ustedes pueden ver acá, de tener sus defensas en forma lineal, en tanto que en el mastodonte, como pudieron ver, se curvan las defensas hacia arriba, y esto los hace bastante diferentes. Como pueden ver también, los dientes tienen cúspides. Estas cúspides les sirven para poder masticar en mejor forma los alimentos. Ellos normalmente se alimentan más de vegetación, ya ramas y otras cosas. Y una de sus peculiaridades es que este es un elefante que podía y habitaba en bosques. Acá se puede ver otro molar, pero dirán, ¿y este por qué no tiene cúspides? Pues les cuento que estos animales cambian un aproximado entre 5 y 7 molares en toda su vida. Y cuando las cúspides se van gastando y gastando, estos cambian la dentadura hasta que llegan a su vida adulta, y cuando ya no pueden cambiar más dentadura, pues comienzan a morir de viejos por inanición. Acá les muestro, este es una defensa de uno de estos mastodontes, y una de las características que tiene con el otro género que se cree que existió aquí en Guatemala es que sus defensas tienen la característica que las bandas de esmalte que se van encorvando alrededor de la defensa, y esta es una de las cosas por las cuales se diferencian del otro género. El otro género es Stegomastodon. Como pueden ver, son más o menos similares en tamaño, en forma, y la única diferencia, como les cuento, entre Stegomastodon y el Cuberonius es que acá el esmalte de las defensas es totalmente recto y siempre presentan estas cúspides que se pueden equivocar muy fácilmente con las de la otra especie. Bueno, entonces, como ya vieron, estos son también ejemplares que son muy, muy grandes, porque también llegan arriba del 1,80 m, 2 metros. Bueno, como ustedes pudieron ver, y si quieren regresamos un poquito, podemos ver que los dientes de este se parecen mucho a los del elefante actual. Por eso se cree que los descendientes directos de este son los actuales elefantes asiáticos. Ya se comprobó de que esto es así. Entonces, sus parientes actuales se puede decir que son los elefantes asiáticos. Les cuento que también aquí en Guatemala, también un poquito más atrás de la era de hielo, en el periodo del Mioceno, o sea, está primero el Mioceno y luego sigue el Pleistoceno. En el Mioceno existió
un elefante o un proboscidio que tenía la característica de tener defensas tanto en la mandíbula superior como en la mandíbula inferior. De este solo se ha encontrado uno, es el más antiguo, tiene aproximadamente de 7 a 8 millones de años. Este ejemplar fue localizado en el departamento de Izabal y solo un ejemplar se ha encontrado. Solo son sus molares que hemos encontrado. Acá están los molares de este Rhincotherium. Entonces, este prácticamente es de los vertebrados el más antiguo para Guatemala. Bueno, sigamos. Ahora vamos a pasar a otro animalito que creo que todo el mundo también conoce, son los gliptodontes. Los gliptodontes ya se puede decir que estos pertenecen al grupo de vertebrados que son acorazados. Estos tienen una coraza de tipo dérmico o también de tipo óseo. Entonces, acá en Guatemala hay también varias especies. Entre estas vamos a comenzar con el Glyptotherium floridanus. Este Glyptotherium es como que ustedes vieran, no sé si algunos de los que me están oyendo se recordarán de aquel carrito que se llamaba Volkswagen, el escarabajito. Pues hagan de caso que ese escarabajito es la coraza de este animal. Son animales que llegan a medir 1,50 m a 1,60 m de altura. Y se caracterizaban por tener la coraza no solo en el cuerpo, sino también en su cola, y tenían la característica también de tener un pequeño casquito en su cabeza. Este es el Glyptotherium. Si ustedes miran, su cola es completamente acorazada. Y para poder los depredadores alimentarse de él, tendrían que voltearlo prácticamente porque la única región de su cuerpo que no tenía coraza era el vientre. Y entonces este animal lo que hacía era que prácticamente se sentaba y no se podía, y por la coraza no lo podían atacar. Esa era su forma de defensa. Era un animal herbívoro también y no hacía mayor cosa. Esta es su parte de su cráneo, y si ustedes pueden ver, eran animales bastante chatos y muy cachetones. Acá en la parte de abajo pueden ver ustedes parte de su coraza. Esta es totalmente ósea, como les digo. Era bastante dura, y pues si pueden reconocerlo en la era de hielo, pues eran este tipo de organismos. Acá tenemos un esqueleto completo de lo que son los Glyptotherium, y como ustedes pueden ver, pues es una coraza completa la que tienen en el cuerpo, apenas si sobresalían sus patas y su casco protector. Luego tenemos otro armadillo, es el armadillo gigante. Este sí está emparentado un poco con los armadillos actuales, digámoslo así, el tipo de armadillo que nosotros conocemos que se hace pelotita. A diferencia de eso, del anterior, ya puede envolverse un poquito, ya su caparazón ya es un poquito más flexible, en tanto que el anterior era totalmente rígida. Olmesina es su nombre científico y tiene la característica de que Olmesina, que es este que ustedes ven acá, ya trae bandas especiales para poder contraer un poquito más su cuerpo, pero siempre siguen siendo de carácter óseo. Después tenemos ya
el último armadillo que hemos encontrado para Guatemala. Estos dos últimos armadillos se han encontrado solo en el área de Petén. En cambio, Glyptotherium se ha encontrado en varios, en más regiones. Estos tienen más o menos un aproximado de 30,000 años de haber existido. Este armadillo es el Dasypus velus. Dasypus velus es el antecesor al armadillo actual. Ya sus placas ya son de origen dérmico. Y si ustedes pueden ver, son ya organismos más pequeños que el gran armadillo gigante, que es el Glyptotherium. Bueno, ahora vamos a ver otro grupo, que es el Toxodonte. Este es un animal fascinante, a mí me gusta mucho porque es un animal raro. Esta es una especie y un grupo de organismos que ya no pasaron a la era actual. Todos los toxodontes se extinguieron y ya no pasa un solo organismo que esté relacionado con él. Es un género extinto. Sí, es una familia prácticamente extinta. Estos sí ya no pasaron a la era actual. El toxodonte era un animal muy raro. Era un animal que tenía apariencia entre rinoceronte y tenía la actividad también como de un hipopótamo. O sea, era una mezcla entre rinoceronte y hipopótamo. Pues es bastante especial porque tiene patas como de hipopótamo y cuerpo como que fuera de rinoceronte. Una de las características principales de los toxodontes, que también son animales herbívoros, era que vivía en el agua. Ellos, al igual que el hipopótamo, y tenían algo muy peculiar. Las fosas nasales no se encontraban tan directamente aquí como en esta reconstrucción, sino se encontraban en la parte superior del hocico, en esta parte de acá. Por lo general, no aquí donde de esta animación, sino un poco más arriba. Entonces, es un animal bastante raro. Y esta adaptación de tener las fosas hacia arriba era porque como ellos vivían entre el agua, al salir a la superficie podían respirar con mucha facilidad sin necesidad de sacar completamente la cabeza. Estos también tenían la característica de presentar, a pesar de ser herbívoros, presentar colmillos, o sea, caninos, pero estos los utilizaban especialmente como defensa, no para comer carne. No eran de tipo omnívoro, eran vegetarianos. Eran bastante raros, como los pueden ver, e impresionantes. Siempre más o menos de 1,80 m de altura. Eran también bastante grandes. Luego ya tenemos a los caballos. Les cuento que una cosa muy especial que ha sucedido a través de la historia es que siempre se nos ha educado diciendo en clases que los caballos fueron la causa por la cual los españoles lograron la conquista de Guatemala. Bueno, les cuento que los caballos efectivamente, cuando se forma el puente centroamericano, sí migran de un lado hacia el otro. Los caballos que existieron acá son unos caballos que realmente se parecen más a un burrito que a un caballo normal de los que miramos nosotros actual. Este era el Equus conversidens, que era bastante más pequeñito que los caballos actuales. Si ustedes pueden ver, más o menos está también entre 1,60, 1,80, pero no tan grandes como los caballos actuales. Estos sí es cierto, llegaron en un momento a pasar por Guatemala y luego se extinguieron completamente y fueron reintroducidos otra vez al país mediante la conquista. Aquí podemos ver varios de sus molares, que es prácticamente de los que hemos
tenido vestigios. Caballo también está un poquito, sí se encuentra bastante en todo el país de este. Si ustedes pueden ver, pues no tiene tanta crin, o sea, el pelo que le sale en el pescuezo, dirían unos, en el cuello, y era bastante pequeñito. Bueno, otro de los organismos que también son bastante raros y solo lo hemos encontrado en el área del Petén es la llama cabezona. Esta posiblemente sí habitó aquí en la capital, solo que la persona que dice que había llama acá se llevó los huesos y no hay evidencia ahorita para asegurar que realmente hubo en la ciudad capital. Esta es la llama cabezona o Hemioquenia. Esta no, como les digo, está la evidencia nada más de estos huesos fósiles que se encuentran no aquí en Guatemala, sino se encuentran en el Museo de Nueva York, que vienen de la región de Petén también. Todas estas que les he mencionado que vienen solo, que los hemos encontrado en Petén, es de cuando vino Barnett Brown a Guatemala, que fue en los años 50, principios de los 60, y él fue el que encontró todo esto y se lo llevó hacia los Estados Unidos. Esta es la Hemioquenia. Esta también está bastante distribuida, tanto esta es de origen del sur y llega hasta el norte. Y la otra especie que hemos encontrado es Paleolama. La hemos identificado en dos lugares, tanto en Petén como posiblemente en la capital. Desafortunadamente, como no tenemos los fósiles acá, no sabemos exactamente si es Paleolama o es Hemioquenia la que existió aquí en la ciudad capital. Pero sí hay evidencia de estas dos llamas que existieron por acá. Todo esto que les he estado hablando, no les he estado diciendo mucho porque todas estas son herbívoras. Ahora, miremos otro animalito muy especial. Este es un animal que se originó en el Pleistoceno y que vive actualmente. Es el venado cola blanca. El nombre científico es Odoicoleus virginianus. Pues si ustedes pueden ver la fotografía que les estoy poniendo es porque está actualmente. Y los únicos que hemos encontrado nosotros son vestigios en sus astas. Y acá está su mandíbula. Este es de Petén y este es de aquí, de Ciudad Real. En la zona 12 de la capital guatemalteca. Bueno, aquí hay que ponerle una cosa muy especial. Tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una asta y lo que es un cuerno. Estos organismos, los venados, tienen astas. Estas solo les crecen para el periodo de apareamiento, o sea, que después de que se han apareado, tienden a botar las astas. A diferencia de los cuernos, que esos nunca se cambian. Y vamos a ver un organismo que presentaba los cuernitos. Pero otro de estos venados que también existieron y viven actualmente es el género Mazama. Este es el que nosotros aquí lo conocemos como cabrito o huitzicil. Este también se caracteriza y se diferencia de Odoicoleus porque sus astas son rectas, no tienen bifurcaciones de ningún tipo. Esa es la diferencia entre estos dos venados que existieron y que pasan a la actualidad. Ahora hablemos, como les decía, de los animales que tienen cuernitos. Pues este es el bisonte. Acá en Guatemala hemos encontrado el rastro de bisonte.
pero solo hemos encontrado molares que son de bisonte y por eso es que no sabemos a qué especie de bisonte pertenecen. ¿Por qué razón? Porque necesitaríamos tener la presencia de los cuernos para poder determinar qué tipo de bisonte es al que está. Como pueden ustedes observar, este bisonte tiene los cuernos hacia arriba y este los tiene en forma lateral. Entonces, no sabemos exactamente qué tipo de bisonte, pero sí hay vestigios de él acá para Guatemala. Otra también, aquí siempre ustedes pueden seguir observando en las imágenes la relación que hay con el ser humano y que realmente son animales bastante grandes. Luego está el carnero gigante o el Euceratherium. Este es un organismo que ya no existe actualmente. También en otros países les dicen el carnero lanudo, porque también tenía bastante pelo en su cuerpo. Como pueden ver, también es un organismo que tiene es bastante grande. Este pertenece al grupo como de las vacas, de los bóvidos. Y acá en Guatemala, pues lo que hemos encontrado son sus cuernos, como pueden ver acá. Este organismo fue muy especial, la forma en que lo encontramos, solo lo hemos logrado localizar en Chinautla, aquí en el departamento de Guatemala. Y fue una aparición bastante comentada en su momento, porque estos cuernitos aparecieron abajo de un palo de amate. Y el amate acá en Guatemala, pues como ustedes saben, es considerado que por ahí sale el carruaje de la muerte, que es la entrada al inframundo. Entonces todo el mundo, en especial en la comunidad de Chinautla, pues creían que habían encontrado los cuernos del diablo, ¿verdad? Entonces fue una cosa muy sonada para Guatemala en su momento cuando sucedió la aparición de estos y la población estaba sumamente asustada porque pensaban que era otra cosa. Y resulta simplemente que eran los cuernos de este animalito que habitó acá más o menos hace unos 30,000 años. Otro de los organismos que que se encontraron en Petén es el tapir. Actualmente los tapires también viven actualmente. Es otro organismo que pasa desde de la era del Pleistoceno para la era actual, aunque no es el mismo tapir que vive actualmente. Este tapir era un poco más grande que el tapir actual. Y lo único que nos ha dejado de vestigio son sus dientes, por lo cual podemos identificar que era este organismo. Este más o menos tenía los mismos hábitos que un tapir actual. Seguimos con un animal bastante especial, es el carpincho o capibara. Esta especie de animal pertenece al grupo de los roedores. Pues se puede decir que es un coyote gigante. Actualmente este está emparentado con los tepezcuintles y con las cotuzas. Este era un animal bastante grande. Como pueden observar, este es su cráneo. Y solo hemos encontrado este organismo en Estanzuela, Zacapa. Solo ahí se ha encontrado el cráneo completo de este animal. Estos animales están actualmente, los carpinchos solo llegan hasta Costa Rica, de ahí no pasan, están solo para la América del Sur. Los carpinchos o capibaras en el Pleistoceno, especialmente, que es el Hydrocerus aesopi, sí llega a México y no sé si exactamente pasa hasta Norteamérica, pero sí hay restos muchos en México. Y como lo pueden ver, pues era una pequeña rata gigante. Aquí se puede ver esta parte de acá, que está acá, son los incisivos de este roedor. Y estas que están acá son sus molares.
Otro de los animales que también estuvieron y comienzan desde el Pleistoceno es el coche de monte. Este actualmente también vive, conocido como pecarí o coche de monte. Es el típico de las selvas, creo que en Petén hay mucho de manadas de coche de monte, y también están los vestigios de él en Petén. Ahí encontramos de estos, y esta es una mandíbula que se encontró, que también no se encuentra en Guatemala, sino se la llevaron a Estados Unidos, y de ahí hicieron el artículo sobre este coche de monte. Estos sí son animales omnívoros, ¿va? Porque estos sí se pueden alimentar de cualquier cosa. Igual que los de actuales. Y por último, tenemos algo que todo el mundo pregunta. Bueno, hay tantos herbívoros para Guatemala, pero no sabemos de ningún carnívoro. ¿Ok? Pues acá hemos encontrado vestigios del lobo terrible, el Canis dirus. Fue un lobo que todo el mundo le decía el lobo terrible. Era mucho más grande que los lobos actuales. Sí llegaban a medir como 1,40 m más o menos de alto. Y lo único que hemos encontrado son de vestigios, han sido sus dientes, que son muy especiales. Este es su molar. El lobo terrible es uno de los organismos que se encontró distribuido en toda América. Este sí se encuentra, es de los pocos animales que se encuentran desde Norteamérica hasta lo más alto de Norteamérica hasta lo más bajo de Sudamérica. Este sí tiene una distribución bastante grande y tenía más o menos los hábitos que tienen los lobos actuales, o sea, que cazan en manadas. Por lo menos no ataca un solo lobo, sino por lo menos 2 o 3 a la vez. Eso es lo que tenemos sobre el depredador acá para Guatemala. Pero a pesar de eso, como les digo, evidencia solo para Guatemala está el lobo terrible, pero muy cerca, en la frontera, escasamente a 1 kilómetro de la frontera con Guatemala, en Belice, se encontró este oso, que es otro de los grandes depredadores de la época. Su género es el Tremarctus. Tremarctus es el que se le llamaba como el oso de las cavernas. Este era un tipo de oso muy parecido al oso de anteojos actual, con la diferencia que sus patas eran mucho más largas que las de los osos actuales. Si ustedes pueden ver también, es un organismo que puede llegar a medir más o menos el 1,80 m o metro de altura. Era un oso bastante grande y que sobrepasaba los 2 metros cuando se paraba en sus 2 patas. Acá está la caverna en Belice, donde se encontraron los huesos. Esto está en una caverna y ahí se encontró el esqueleto de este gran oso. Bueno, ¿para qué saber de todo esto? Porque también necesitamos saber que cuando se forma el puente centroamericano, pues comienza a haber la gran migración de organismos tanto del norte para el sur como del sur hacia el norte. Entonces, acá podemos ver más o menos un mapa de ciertos organismos como los proboscidios o los elefantes. Estos sí pasan de Norteamérica a Sudamérica, y los que pasan de Sudamérica hacia el norte son por lo general los desdentados, especialmente los perezosos y los gliptodontios. Para concluir, les puedo decir que todo esto que nosotros hemos hecho, pues nos sirve para poder reconstruir datos especiales. Algo que también les quería contar es que son datos muy especiales, es que en este artículo que hicimos,
pueden ustedes ver que se hicieron dataciones, o sea, ya podemos hablar que todos estos organismos que encontramos para Guatemala tienen un aproximado más o menos entre 30,000 años a 10,000 años. Hay unos organismos como los mamuts que logramos hacer un fechamiento y los mamuts se extinguieron de aquí de Guatemala más o menos hace 9,500 años. O sea, todavía pasaron los mamuts unos pocos años al Holoceno, que es el periodo que actualmente estamos viviendo. Bueno, y con esto concluyo mi presentación. Si tienen alguna duda, pueden dejar en el portal del museo las preguntas y con gusto trataremos de resolverles inquietudes y preguntas que hayan surgido en el tema. Espero que les sirva de mucho y que próximamente puedan llegar a visitar las colecciones en el museo. Buenas tardes.